La editorial francesa Hazan acaba de publicar el libro Tauromachie, de la reine à la toile, tauromaquia de la plaza al lienzo, se podría traducir en castellano, del historiador del arte francés Oswald Botois. Libro fruto de su tesis doctoral en Historia del Arte, que versaba sobre el tratamiento de la tauromaquia en la pintura desde Goya a Albarracín, que defendió en la Universidad Francesa de Borgoña. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como historiador del arte, Oswald Botois ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Oswald. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, por invitarme. Permíteme, Oswald, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad normanda de Rouen, al noroeste de Francia, en 1985 y que vas a estudiar Historia del Arte aquí en la Sorbona, en París. Pero cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por el arte y su historia? Pues vino de la literatura, leyendo a Hemingway, por un lado, que escribía mucho sobre España, sobre los toros, y mencionaba mucho a Goya, ¿no? Al artista Francisco de Goya Lucientes. Y a la vez, como estudiaba Historia del Arte, me interesaba mucho el romanticismo, bueno, inglés, alemán, francés, pero también español, y en particular la figura de Goya. Y entonces empecé a interesarme a los toros siguiendo ese hilo literario y artístico. Aquí en Francia la afición a los toros se reduce al sur del país, a las ferias de Nîmes, de Arles, pero en Normandía, en los toros es como... No hay presencia perceptible, sí. perceptible de los toros en Normandía, ¿no? Yo creo que, como tú dices, es más al sur de Francia. Y... ¿Cómo llegas a la pasión por los toros? Me contabas que tienes un pariente lejano que era español. Sí, que viene de Cataluña. Y no sé, son cosas que nacen así, ¿no? A veces no se pueden explicar el interés que surge para esas cosas. Un poco de casualidad y de igual predestinación, no sé. ¿Se hablaba en tu familia de toros o de tu No, abuelo? en absoluto. No, realmente fue un descubrimiento progresivo, ¿no? De eso, de los toros en el arte y todo. Todo fue muy progresivo. Imagino que eres un aficionado a los toros ahora. Sí, lo soy, pero también lo soy como, suelo decir, a veces a pesar de mí mismo. O sea, es una cosa que me atrae, me fascina, pero también claramente hay cuestiones que están en la mesa, ¿no? Sobre el tratamiento animal y esas cosas, y es más difícil, ¿no? Cada día defender la fiesta de toros, pero hay algo que sí que me parece muy potente, muy fascinante, ¿no? En la Sorbona vas a realizar 2 másters en torno a la tauromaquia. El primero, como decías, Goya y Hemingway y la tauromaquia. Y la segunda, mucho más general, la representación de la tauromaquia en el arte. Empieza muy pronto, ¿no? Los toros están representados en el arte. ¿O es Goya el primer gran artista que lo hace? No, existen representaciones antes de Goya. Mi hipótesis es que Goya inaugura la representación moderna de los toros. O sea, cambia totalmente la manera de enfocar el tema. Antes son imágenes un poco de estilo, que vamos a decir, rococó, entre comillas, con figuras amables, posiciones un poco artificiales y esas cosas. Y Goya cambia eso. Le da una dimensión dramática. Yo creo que consigue sacar la esencia, ¿no? de los toros, plasmándolo con lo bueno y lo malo también que tiene la fiesta. Sí. Antes hablábamos de la relación entre Hemingway y Goya. Quizás Goya fue el primer periodista gráfico de la historia, ¿no? Con sus grabados. Bueno, eso sí, eso se puede decir. Pero también yo creo que hay que matizarlo, ¿no? Porque recurre a muchas... vamos a decir, fórmulas plásticas que pertenecen al lenguaje romántico también, y lo hace también para dar una dimensión más dramática a sus imágenes. Y la cuestión de la objetividad es complicada, ¿no? Sobre todo para que sea la guerra, los toros y esas cosas. Entonces, reportaje, pero reportaje con implicación emocional y ética, yo creo. En tu libro reproduces algunos de esos grabados de la tauromaquia de Goya, en particular uno en donde vemos a un torero entrando a matar sentado en una silla. Sí. Eso se hacía en Martín finales Show. del 18. Bueno, yo no lo presencié, pero de lo que sabemos, sí que había prácticas un poco extrañas para un contemporáneo.
Y este es este martillo, y es más porque no entra a matar, o sea, es recibiendo, que es aún más peligroso, y el toro sale del toril, y entonces no está preparado en absoluto, y va a intentar matarlo recibiendo, así que se supone que es la manera más peligrosa de matar. Y en ese grabado lo que también se puede mencionar es el uso un poco, yo creo, simbólico que Goya hace con la sombra, y la diferencia de la distribución de la sombra y de la luz, ¿no? Creo que tiene algún valor simbólico. En el grabado de Goya no podemos saber cómo acaba la historia. No, eso cada uno lo tiene que Lo puede imaginar. imaginar. Hemos tenido a menudo aquí con nosotros al filósofo francés Francis Sí. Wolff, gran defensor de la corrida y sobre todo de sus raíces históricas y estéticas. ¿Piensas como él que en la corrida se plasman infinidad de mitos clásicos, el Minotauro y tantos otros? Sí, sí, yo compartiría este análisis. Creo que es algo que a la vez pertenece a los imaginarios, ¿no? Que están vinculados con la fiesta. A nivel de origen, de los orígenes, ¿no? de los toros, que se pueden ir a buscar muy, muy lejos. Pero también creo que en sí, la práctica de los toros, incluido hoy en día, tiene algo de mítico. O sea, en su manera de anteponer un animal y un hombre cuya salida solo será la muerte, ¿no? A pesar de algunas excepciones. Quizás los valores éticos como el valor, precisamente, el coraje, se muestran en los toros también. Yo creo que sí, y yo creo que sí, pero de un valor o un heroísmo un poco peculiar. O sea, quiere decir que, como dice Bergamin, ¿no? Un heroísmo absoluto, sin utilidad. Y yo creo que absurdo quizás también, y entonces es un tipo de heroísmo donde cabe la moralidad y la inmoralidad a la vez. Yo creo que están juntas en ese tema. Ha cambiado mucho la corrida en los últimos 2 siglos. Se puede ver en la historia del arte esa evolución. Depende de los artistas. Hay artistas que efectivamente plasman más bien las prácticas que son de su tiempo, y otros que niegan alguna evolución. Tipo, el ejemplo más evidente es Picasso, ¿no? Que no introducía el peto en sus tauromaquias, a pesar de que existiera ya. Pero él se negaba a ponerlo en sus cuadros o en sus dibujos. Pintaba un caballo sin protección, cuando las cosas que él veía sí que los caballos tenían protección. Hablando de Picasso, tú precisamente presentas una serie de dibujos que él hizo en los años 40, en la que se ve la deconstrucción, Sí, si de la permites, figura del de toro. la figura del toro, ¿no? Esa es la evolución de la historia del arte, finalmente, ¿no? La resume en seis dibujos. Por lo menos yo creo que lo que resume es el proceso creativo de Picasso. O sea, que luego no sé si es el de la historia del arte, pero de Picasso seguramente sí. O sea, creo Al que mismo tiempo, Picasso se identificaba, ¿no?, con la figura española del toro. sí. La virilidad. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos aspectos con los que Picasso se identificaba a nivel de la fiesta de los toros. Hay la figura del toro, pero también porque él, viviendo en Francia, siendo exiliado, ¿no? Desde el franquismo sobre todo, para él es como una manera de vincularse con su país, con España, ¿no? Y a nivel personal, la figura del toro, del minotauro, hay, creo, una dimensión sexual bastante importante también, la potencia genética, ¿no? Genética del toro, y eso creo que es algo que Picasso tiene en mente siempre. La penetración también. No Hay hay que negar imágenes que muy... la sangre, la sangre. Sí, 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 sí. Y no podemos olvidar el Guernica, donde que al lado del caballo vemos una enorme cabeza de toro, ¿no? Sí. También es el símbolo de España, ¿no? No se puede negar. Yo creo que para Picasso sí. El símbolo, yo creo que es el símbolo del pueblo español, diría yo. Pero hay muchas interpretaciones y hay que matizar cada hipótesis. Pero sí, a nivel personal, yo creo que para Picasso el toro es la figura del pueblo. En general. Luego encontrarás en muchos artistas, y yo creo que es lo interesante de la representación de los toros, es que la significación que un mismo artista da a la figura del toro en función de los contextos puede variar, puede cambiar. Entonces no es algo inmuable, ¿no? Es algo que va cambiando según los contextos, diría yo. Precisamente las corridas no se celebran solamente en España, en el sur de Francia y en América Latina, donde nos están escuchando seguramente. ¿Has encontrado iconografía sobre la corrida en América Latina? Lo que pasa, bueno, hay una figura como Botero, obviamente, que es un artista que o sea, fascinante al respecto. Lo que pasa es que es un
había que poner límites a la investigación. Entonces tuve que decidir, pero por cuestión de tiempo, de posibilidad de investigación también, de limitar a Francia y España. Así que no llegué a buscar mucho sobre los toros en América del Sur a nivel artístico, pero sí que los hay, obviamente. Es materia para un segundo libro, exacto. Seguramente. Cuéntanos, ¿te has encontrado con sorpresas a la hora de buscar imágenes sobre la corrida? Sí, muchas sorpresas. Para empezar, yo no me daba cuenta del número de artistas importantes para la historia del arte que trataban el tema de los toros. Una sorpresa también muy grande fue la importancia que tiene para muchos de ellos y la especificidad que tiene la corrida. O sea, lo que quiero decir es que muchos artistas cuando se enfrentan a los toros a la hora de pintar o dibujar o de otras prácticas artísticas, lo hacen teniendo en mente que es algo muy especial, algo muy peculiar. Entonces les obliga también a replantear su proceso artístico, su manera de enfocar la obra, el sentido de la obra, la posición del artista. Entonces es una riqueza muy, muy grande, yo creo, que tienen los toros en las artes plásticas. Aunque tu libro se llame de la plaza al lienzo, sí. La fotografía está presente, sí. Y la fotografía contemporánea, gracias a menudo a Pilar Albarracín, gran fotógrafa española que estuvo aquí también con nosotros, que tiene una visión desmitificadora, ¿no?, de la corrida. Recuerdo la imagen del torero con una olla a presión bajo el brazo, pero con mucho respeto también, ¿no? Sí, yo creo que es un artista muy... Un artista muy inteligente y muy sutil en su manera de enfocarse a los temas españoles, de la cultura española en general. Y tiene a la vez humor, ironía, pero también profundidad y, como tú dices, respeto. Y deja siempre abierta la interpretación de sus obras y permite yo creo, cambiar la mirada, cambiar el ángulo con el que miramos a las cosas. Entonces, eso abre perspectivas nuevas y me parece muy pertinentes. Fotografía contemporánea, pero también arte contemporáneo, ¿no? Sí. ¿A quién podrías destacar como artistas de nuestros días que se dedican a la corrida? Bueno, son muchos, pero yo creo que Miquel Barceló tiene una manera de enfocarse al tema de los toros muy poética, muy profunda y yo creo que da a entender también la significación que tiene para él los toros. Y creo que recordar que es un amigo de toros, del torero Francisco Esplá, si no me equivoco. Y en algunas entrevistas que ha podido dar a lo largo de su carrera, siempre muchas veces da un espacio importante y peculiar a los toros. En algunos lugares en España, por ejemplo en Cataluña, se ha prohibido la corrida. ¿Qué piensas de esas corrientes de prohibición, de un espectáculo un poco sangriento, hay que decirlo? Sí que lo es. Es complicado. O sea, yo creo que se mezclan muchos aspectos, ¿no? Y la cosa del tratamiento respecto a los animales. Hay también cuestiones políticas que están en la mesa a la hora de decidir si o no se siguen los toros en algunos sitios de región de España o de otros sitios del mundo. Yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado. O sea, yo creo que eso. Hay muchos niveles de lecturas que son posibles para entender las decisiones ¿no? Porque creo que también han seguido con otras prácticas el torobú que están también jugando con un animal. Entonces, si el argumento es el tratamiento de los animales, yo creo que el sentido es que eso se amplíe a todas las prácticas, ¿no? Y entonces, pero no puedo decir más, ¿no? Lo que sí está claro es que la figura del torero ha cambiado, ¿no? En los últimos 100 años se ha acabado el torero poeta, el torero intelectual. Hoy en día son gente con mucho dinero, por cierto. Sí, es que no todos, pero bueno. La figura del torero yo creo que evoluciona con su tiempo. Entonces encarna aspiraciones del pueblo o de la gente en general. Y pues según avanza la sociedad, según cómo evoluciona, pues su figura también evoluciona. Yo pienso en el cordobés, ¿no? Que es un tipo de torero nuevo en el paisaje de la historia de los toreros. O sea, se puede igual encontrar antecedentes en algunos aspectos, pero fue una figura nueva, pero que era, pues eso, a la vez que cambios de sociedades más generales, ¿no? El cordobés toreaba en plena dictadura franquista. Sí. Quizás el franquismo también utilizó la corrida como quizás
arma de propaganda española. Sí, fue algo que usaron los poderes políticos bajo el franquismo para fomentar una cierta imagen de España, ¿no? Entonces lo interesante es ver ese proceso y como a la vez otros artistas pues se han negado a Franco la posibilidad de utilizar esa imagen del toreo para servir su discurso político, ¿no? Entonces pienso ahora, porque hablábamos de sorpresa antes, en los retratos de toreros que hizo Eduardo Arroyo en 1963, perdón, en una exposición que abrió en España, en Madrid, en la Galería Biosca, si no me acuerdo, si no me equivoco. Y Franco la visitó y la cerró. ¿Por qué? Porque habían retratos de torero que representaban a Franco. Y obviamente era una asociación de Franco, era una imagen negativa del torero, ¿no? Más el carnicero que el artista. Y entonces, pues eso, o Picasso, que también desde Francia podía poner banderas republicanas en sus plazas de toros, esas cosas, ¿no? No sé si has incluido en tu libro el perfil del toro que vemos en las carreteras españolas, que por cierto es un monumento nacional. El toro de Osborne, no. De Osborne, por supuesto. Sí. No lo puse. Pero el problema fue también eso, limitar ese libro no da a ver todo lo que existe. Intenta analizar la manera con que los artistas se interesan a los toros y cómo eso les permite comunicar su percepción del mundo, sus angustias, sus compromisos políticos. Entonces no se podía elegir todas las imágenes, había que decir cuáles entraban y cuáles no, y intenté elegir imágenes que sean reverentes, ¿no? Respecto a las problemáticas que estudiaba. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en el libro Tauromachie de la Reine à la Toile, Tauromaquia de la Plaza al Lienzo, del historiador del arte francés Oswald Botois, que ha sido editado aquí en Francia por Hazan. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista, Osam, incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y sobre todo también en nuestra página nuestra página web RFI en español. Y permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado, como siempre, atenta a lo que hacemos aquí para que todo salga bien en este programa. Muchísimas gracias de nuevo, Oswald, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito con este magnífico libro. Muchísimas gracias. A ti.